Yo hablo a la multitud, tú hablas a los individuos. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu palabra caiga sobre buen terreno y que dé fruto al 100 por uno en las vidas que están aquí en esta mañana y los que nos están mirando a través de las redes sociales. Te damos gracias, Padre, por tu presencia, tu unción, tu Espíritu Santo que está presente cuando nosotros nos reunimos para adorarte, para bendecirte. Gracias por los ángeles que han sido enviados a este lugar para adorar con nosotros. Gracias, Señor, que la iglesia es donde la puerta del cielo se abre y ascienden y descienden ángeles en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias que toda cadena cae al suelo en esta mañana, que todo cuerpo es sanado en el nombre de Jesús, que todo demonio es arrestado en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Todo el mundo diga amén y amén. Gloria a Dios. Hoy quiero entrar rápidamente. Los que están aquí por primera vez, sepa que nosotros hemos estado en una serie de mensajes que se trata de el camino hacia la doble porción. El camino hacia la doble porción. Ahora quiero que entiendas que la doble porción no es algo místico. La doble porción no es algo intangible. La doble porción es algo legítimo, es algo espiritual, es algo que es real en la vida del creyente. Pero, escuche bien, aunque la doble porción es otorgada a cada creyente, aunque nosotros somos herederos de la doble porción, escúcheme por favor, la doble porción no viene ni cae sobre su vida, al menos que usted se someta a los requisitos, o que los requisitos de acuerdo a la palabra de Dios que cae sobre el primogénito, amén, que cae sobre el primogénito esté actuando o efectivo en su vida. En otras palabras, que usted esté alineado a los requisitos del primogénito, Todo el mundo diga del primogénito. Hemos estado hablando acerca del camino hacia la doble porción y hemos hablado de que el profeta Elías, cuando llegó al final de su camino, por así decirlo, de su tarea aquí en la tierra, Dios le habló y le dijo que fuese a la casa de Eliseo, que él iba básicamente a tomar el manto, amén, de Elías para seguir hacia adelante con la obra de Dios sobre la nación de Israel. Y nosotros vemos que hubieron diferentes ciudades las cuales Elías llevó a Eliseo. Esas ciudades nos hablan a nosotros, nos traen revelación a nosotros. La Biblia dice que nosotros somos primogénitos y se lo voy a enseñar bastante claro hoy. Pero quiero que entienda que en los últimos mensajes que hemos predicado, por favor, todos los mensajes están en YouTube o están en nuestra página de Facebook. Por favor, los que están aquí por primera vez o no han estado aquí durante esta serie, por favor, vayan a nuestra página de Facebook y de YouTube para que pueda escuchar los mensajes anteriores de esto, porque le va a dar más claridad a lo que voy a estar hablando hoy. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Así que queremos que entendamos, nosotros hoy día vamos a el último lugar que Dios a través del profeta Elías llevó a Eliseo. Es el lugar de la doble porción. Es el lugar que Dios ya había estado preparando Eliseo para este momento. Las ciudades la cual Eliseo fue
dirigido por el profeta Elías, era preparación para este momento. Era preparación para la doble porción. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, cuando nosotros hablamos de la doble porción, usualmente pensamos en tener más. Usualmente cuando se habla de la doble porción, la iglesia dice amén, gloria a Dios y aleluya, porque pensamos que se trata de abundantemente o abundancia sobre nuestra vida, mucho más de lo que tenemos, y nos regocijamos en eso. Pero sin embargo, la doble porción bíblicamente tenía propósito, y no solamente tenía propósito, sino que tenía objetivo y tenía proceso. Todo el mundo diga proceso. La doble porción, escúcheme por favor, la doble porción no viene al menos que haya un corazón que esté dispuesto a tomar responsabilidad. Diga responsabilidad. Dios no trae doble porción sobre una persona simplemente porque Dios quiere que tengas más, sino que la doble porción es reservada para el que entiende su responsabilidad en la casa. Por eso es que hay muchas personas en la iglesia a través de los años que han hablado de la doble porción, han dicho, Señor, dame la doble porción, esto y lo otro, pero sin embargo no saben aún manejar la primera porción. ¿Por qué Dios le va a dar doble si la primera no la sabes manejar? ¿Cuántos dicen amén? Pero yo creo que hoy le voy a dar las llaves para que usted abra todas las posibilidades que Dios tiene para usted en cuanto a la doble porción y el ser primogénito. ¿Cuántos dicen amén? Voy a estar enseñando hoy, no tanto predicando, amén. Voy a estar enseñando porque quiero que entiendan a cabalidad este principio. Primeramente, vamos a entender que la doble porción nos pertenece a cada uno de nosotros. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a ver. Primeramente, abra sus Biblias a Deuteronomio 21, versículo 17. Deuteronomio 21, versículo 17. Y cuando lo tengamos, diga amén. Dice, sino que reconocerá como primogénito al hijo de la aborrecida y le dará doble porción de la herencia que le corresponde a cada uno de sus hijos, porque ese hijo fue el primero que tuvo y a él le corresponde el derecho de primogenitura. ¿Qué es lo que está diciendo aquí en Deuteronomio? Dios está hablando y está estableciendo leyes. Y esta es la ley de la primogenitura. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿de qué se trata? Dios está hablando y le dice al hombre, al israelita, amén, al hombre, al varón. Le dice, si usted tiene dos esposas, una la cual ama, otra la que no ama, amén, y la que no ama tiene el primer hijo, te da primero el hijo, él dice, no le entregue la primogenitura al hijo de la que amas, sino que le corresponde a la que no amas. Amén. Le corresponde a la que no amas. Ok. Entonces sigue diciendo el versículo, y me encanta esto. Sigue diciendo que Dios hablándole al hombre, dice, esta es el principio
de tus fuerzas. Este es el principio de tus fuerzas. Todo el mundo diga de tus fuerzas. Ahora, Romans, capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el que, hablando de Cristo, para que Él sea el que, el primogénito entre muchos que, hermanos. O sea, la Biblia nos establece algo. Nos establece que Jesucristo es primogénito. Ahora quiero que entienda esto. Jesús no es primogénito en cuanto a su humanidad. Él es primogénito de acuerdo a su espiritualidad. Aunque sí, Él era el primero de María. Amén. Pero esto se trata mucho más que eso. Y quiero que veamos esto. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Entonces vamos a estar hablando un poco más de esto. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Dice, a la congregación, escuche bien, a la congregación, es más, léalo cuando yo cuente 3, léalo y pare cuando yo le digo pare. Amén. 1, 2 y 3. Ok. A Dios. Escuche. A la congregación de los que. A la congregación de los que. No dice a la congregación de el primogénito. Dice a la congregación de los primogénitos. O sea, esto no está diciendo la congregación de Jesús, aunque obviamente se trata con eso también. Pero Él está identificándonos a todos nosotros como la congregación de los primogénitos. Todos nosotros venimos a ser primogénitos. Ahora, cuando una persona tenía hijos, en los días que se escribió la Biblia, cuando nacía el primer hijo, entonces tenía que ir en un registro. En otras palabras, cuando este varón con esta mujer tuvieron su primer bebé, su primer hijo, ellos entonces iban y registraban a su hijo, escuche, pero lo registraban como primogénito. Diga primogénito. Dígalo otra vez. Como primogénito. Entonces, si la Biblia dice que nosotros, escuche bien, si la Biblia dice que nosotros somos la congregación de los que, ¿de los qué? De los primogénitos, entonces quiere decir que nosotros también, nuestro nombre tiene que estar registrado. Amén. Vamos a ver. El libro de Apocalipsis, Book of Revelation 21:27, 21:27. Dice, y yo entraré en ella, y no entrará en ella nada que sea impuro o detestable o falso, sino solamente, esto está hablando de los que van a entrar al cielo, ¿verdad? Dice, no entrará en ella, en la ciudad, amén, nada que sea impuro o detestable o falso, sino que solamente los que están inscritos en el libro de el Cordero. Es interesante que hay un libro en el cual la Biblia dice que son inscritos nombres. ¿Por qué?
Porque todo primogénito tenía que ser inscrito. Porque el registro de los primogénitos, escuche, hacía legal lo que se le daba, o el derecho o la herencia que recibía ese primogénito. En otras palabras, si yo tenía hijo y mi hijo era primogénito y yo moría, pero ahora tenía que darse la herencia, y uno de los hijos decía, no, es mío, y el otro decía, no, la herencia es mía, y el otro decía, no, es mío. Entonces a donde se tenía que ir era ¿qué? Al registro. Y ahí en el registro, legalmente, indisputablemente, estaba el nombre al quien le correspondía la herencia. Entonces, cuando la Biblia dice que tu nombre está inscrito en el libro de la vida, es porque es legal y el diablo no tiene nada que decir, porque cuando Dios dice darte la doble porción, es algo legal, legítimo, porque tu nombre ha sido registrado. Porque esto es importante saber. Esto es importante saber porque tú no puedes reclamar algo confiadamente que tú no sepas con certeza que te pertenece. ¿Ustedes están aquí o solamente tengo los de Guatemala? Solamente los guatemaltecos fueron que aparecieron hoy. Aquí siempre hay un puertorriqueño que se cuela, ¿eh? Y déjeme decirle qué tremendo. Hoy estaban cantando ese corito, ¿eh? de danzar, poderoso es. Y iban a las millas, ¿ah? Yo no podía ni respirar yo allá atrás. La que estaba poniendo las letras, las palabras, decía, pero ¿a dónde están? Yo dije, aquí, no, aquí, no, aquí, no, aquí. Iban a las millas. Pero tremendo, amén, tremenda bendición que fueron hoy. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto están entendiendo de que nuestro nombre fue registrado? Amén. Ahora entiende por qué su nombre está en el libro de la vida. Porque legalmente le deja saber al diablo y a los demonios y a todo, amén, que usted legalmente es heredero de la primogenitura. ¿Cuánto dicen amén? Y todo lo que le corresponde. Pero vamos a seguir hacia adelante porque se pone mejor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Dios nos deja saber a través de este propósito de que nuestro nombre esté escrito como la congregación de los primogénitos. Qué lindo es eso, ¿no? Nosotros somos la congregación de los primogénitos. Aquí nadie entra y es segundo o tercero. Aquí nadie entra y es último. Sino que aquí todos entramos y somos primogénitos. Derecho de la herencia. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos el derecho hacia la herencia. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, ¿cómo esto afecta nuestra primogenitura y lo que nosotros recibimos? Primeramente,
queremos entender esto. Que la primogenitura solamente se otorgaba, se daba a la persona, escuche bien, no solamente que nacía primero, sino que era la persona que nacía primero, pero que se hacía responsable de la casa del padre. Escuche esto por favor, de la casa del padre, de los negocios del padre y de la familia del padre. En otras palabras, el primogénito, escúcheme bien por favor, el primogénito al recibir la herencia no era para que él dijese: tengo mucho más que tú, Pedro, tengo mucho más que tú, Juan, tengo mucho más que tú. Mira todo lo que yo tengo y tú no tienes tanto. No. La bendición de la primogenitura se trataba de la responsabilidad. Es más, lo que te calificaba para recibir la herencia no era solamente que tú naciste primero, sino que tú tenías que también cumplir con el requisito segundo, que es también que tú tomas responsabilidad de la casa del padre, ¿de qué? De los negocios del padre, de la familia del padre. Que quiere decir también que el primogénito, escuche bien, usaba la herencia para que todos en la casa estuviesen en paz y estuviesen bendecidos y tuviesen, ¿cuánto dicen amén? Y que todas sus necesidades fuesen cumplidas. ¿Dicen amén? Que fuesen suplidas. El primogénito siempre, escuche, el primogénito siempre se encargaba de la esposa de su padre o de su madre. Todo el mundo diga: de su madre. Dígalo otra vez. Dígalo otra vez. Una vez más. En otras palabras, si yo era primogénito y mi papá murió, ahora mi mamá vendría a ser mi ¿qué? ¿Mi qué? ¿Qué qué? Responsabilidad. Ahora escuche. Ahora entiendes el por qué Jesús en la cruz, cuando iba a morir, miró hacia su mamá y miró a Juan y le dice a Juan: encárgate de mi mamá. Él estaba llevando a cabo ¿qué? La responsabilidad de la primogenitura, aún hasta la muerte. Él sabía que él tenía que poner a cargo a alguien de su madre, porque esa era la responsabilidad del primogénito. Y si quiere más profundidad en ese texto, ¿a quién le dio la responsabilidad de su madre? ¿A quién? A Juan. El nombre Juan en inglés es beloved o amado. ¿Dicen amén? Uno de los títulos de la iglesia es beloved o amado o amada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesucristo proféticamente estaba revelando que la responsabilidad para la esposa de Dios, la iglesia, se le da a Juan, a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? A cada creyente. Todo el mundo diga: a cada creyente. Diga otra vez: a cada creyente. ¿Cuántos dicen amén? Ok, vamos hacia adelante. ¿Lo está recibiendo? Ok. Porque podemos entrar al Jordán y recibir el manto de la doble porción. Pero si usted no entiende el porqué o la razón por la cual, entonces no te vale nada. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Ahora, ¿cuántos han leído este versículo en Malaquías capítulo 1? Que por mucho tiempo como que no se daba a entender.
Malaquías capítulo 1. Can you put Malachi chapter 1 in Spanish? Malaquías capítulo 1. Perdona que todos los versículos se lo había dado menos este. Malaquías capítulo 1. Malachi 1. Y en Malaquías capítulo 1, Dios está hablando. Y mira qué dice el Señor. Le vamos a dar un momentito para que encuentre esto. Gloria a Dios. Aleluya. Malaquías capítulo 1. Capítulo 1, el versículo 1 en adelante. Verse 1 on down. Okay. Palabra profética del Señor contra Israel proclamada por medio de Malaquías. Next verse. El Señor ha dicho, yo los amo, ustedes, ¿qué? Objetan, ¿cómo puedes decir que nos amas? Y el Señor ha dicho, ¿acaso no es Esaú el hermano de Jacob? Sin embargo, a Jacob lo he amado, pero a Esaú lo he, ¿qué? Aborrecido, pues he convertido sus montes en lugares desolados y su territorio en guarida de los cachales del desierto. Next verse. Y aún Edom diga, no hemos quedado pobres, pero volveremos a levantar lo derruido. Yo, el Señor de los ejércitos, declaro, yo volveré a destruir los que ellos edifican, Edom, y ahí sigue así en adelante. Ahora escuche bien, por favor, porque esto es poderoso. ¿Por qué es que Dios le dice al pueblo que a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí? ¿A dónde fue que el aborrecimiento en contra de Esaú vino a llevar a cabo o vino a ser? Es cuando Esaú le vendió la primogenitura a su hermano Jacob. Él se la vendió. ¿Por qué? Se la vendió, escuche bien, porque Esaú no solamente era porque él tenía hambre, obviamente era una de las razones, pero Esaú razonó que el ser primogénito viene con responsabilidad. Y él dice, bueno, déjame vender la primogenitura a mi hermano Jacob, que mi hermano Jacob se haga responsable. Pero entonces dice la Biblia que cuando murió el padre de Jacob y Esaú, entonces Esaú buscó la ¿qué? La primogenitura. Y dice la Biblia que aun cuando él lloró, él clamó, él se lamentó porque no tenía la primogenitura, dice la Biblia que Dios lo rechazó. ¿Por qué? Porque, y escucha iglesia, le estoy hablando a la congregación de los primogénitos. La razón por la cual Dios aborreció a Esaú era porque él quería la bendición sin la responsabilidad. Y lo único que te califica para tú recibir la bendición de la doble porción es que tú recibas con ella la responsabilidad de la familia. Jacob se hizo responsable de la familia. Es más, Jacob se hizo responsable de la nación.
Eso es que Dios le cambió el nombre a Jacob a príncipe. ¿Dicen amén? ¿Estamos listos? ¿Estamos bien? Amén. ¿Podemos seguir hacia adelante? Ok. Interesantemente, llegamos a el Jordán. Eliseo trae a Elías, o sea, Elías trae a Eliseo a el lugar de la doble porción. Quiero que entiendas esto, por favor. Que el nombre Jordán significa algo sumamente importante en cuanto a la doble porción. El nombre Jordán significa humildad. Todo el mundo diga humildad. Otra vez. Otra vez. Una vez más. Humildad. Pero no solamente significa el hecho de ser humilde. Porque la palabra Jordán significa el hecho de ¿qué? De ser ¿qué? Humilde. Todo el mundo diga de ser humilde. Dígalo otra vez. Otra vez. Jordán significa ser humilde. Pero no solamente ser humilde. La palabra Jordán es la misma palabra que también significa ser humillado. Y es bien diferente que tú seas humilde a ser humillado. Amén. Ok. Ahora escuche esto. La palabra ¿qué? Dígalo, Jordán. Dígalo otra vez. Jordán significa ¿qué? Humilde y ¿qué? Humillación. Amén. Ahora viene Elías. Le dice o le pregunta a Eliseo: ¿qué tú quieres que yo haga? Y Eliseo le dice: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Ahora, quiero que entienda que lo que Eliseo le estaba pidiendo no era porque él quería más poder para que dijesen los profetas o la escuela de profetas que Eliseo es el más ungido. No es por eso. Es más, en el original griego, o sea, en el original hebreo, cuando Eliseo le pide a Elías una doble porción, la frase dame una doble porción significa: quiero que tu vida caiga sobre mi vida. Tu forma de caminar caiga sobre mi forma de caminar. Tu forma de ser sobre mí. ¿Cuánto me están entendiendo? Eliseo estaba diciendo esto: yo no quiero, Elías, que tu ministerio termine contigo. Yo no quiero que tus proezas se vayan contigo. Yo no quiero que el poder, como Dios te ha usado, tu influencia, se vaya contigo, sino que yo quiero ser una extensión de lo que tú has comenzado. Porque el primogénito se encarga de ¿qué? De la casa, de los asuntos del Padre. Ahora quiero traerle una revelación poderosa. Escuche esto, por favor. Porque es en inglés, si uno lee Malaquías capítulo 1 en inglés, Dios se refiere a, escuche, a Eliseo, a Esau, a Esaú. Se refiere como, Dios lo refiere como impío. En inglés, godless. Godless. Todo el mundo diga godless. Diga impío. Escuche esto porque esto es algo wow.
La palabra impío, o en inglés godlessness, nos tiene que ver con pecado. Y usualmente cuando nosotros hablamos de alguien siendo un impío, estamos refiriéndonos a su vida pecaminosa. Amén. Pero ¿sabe lo que es un pecador? ¿Cómo se refiere un pecador en las Escrituras? Un pecador. No tiene que buscar profundidad. Un pecador. Un transgresor. ¿Cuánto dicen amén? Pero ¿por qué la palabra impío? Why the word godlessness? Porque godlessness o la palabra impío significa, escuche esto, no tener el corazón del Padre, ni ocuparse por los asuntos o la casa del Padre. Entonces cuando Dios dice que Esaú era un impío, or he was godless, estaba diciendo, tú no tenías el corazón del Padre para ocuparte por los asuntos del Padre y por la casa del Padre y por la familia del Padre. Y como tú no tenías en tu corazón ocuparte de esto, tú eres un impío. ¿Sabe lo que me dice eso a mí? Eso lo que me dice a mí es que la iglesia de este siglo está llena de impíos, de personas que quieren la bendición sin la responsabilidad. Queremos la doble porción sin la responsabilidad del primogénito. Dios quiere que tú recibas una doble porción. Pero lo primero que tú tienes que decirte es: Señor, yo me hago responsable por los asuntos de mi Padre. Escuche esto, qué lindo, wow, watch this. Cuando dice la Biblia que Eliseo se fue en un torbellino, ¿qué fue lo que dijo, lo que salió de la boca de Eliseo? Él dijo: Padre, mi padre, mi padre, or my father, my father. Entonces cayó el manto de la doble porción sobre él. ¿Sabe por qué? Dios nos está diciendo que la doble porción solamente cae sobre los que reconocen que tienen un Padre. Hay personas en la iglesia que no quieren conectarse a una paternidad espiritual y quieren simplemente ir de iglesia en iglesia, de iglesia a iglesia, de pastor a pastor, pero sin embargo no se conectan en su mente, espíritu, su alma hacia una paternidad espiritual. ¿Cuánto me están entendiendo? Estaba escuchando yo un testimonio hace poco de un pastor, y este pastor estaba diciendo que en la iglesia de él, ahora él tiene una iglesia de americanos, pero no solamente de americanos, sino que tiene una iglesia de americanos que son negociantes, que son dueños de compañías, bueno, en fin, donde hay una economía o un nivel de economía bastante alto, ¿no? ¿Cuánto me están entendiendo?
Y él hablaba a ellos y le decía esto. Y se lo decía a él con un corazón humilde, con un corazón de pastor, no un corazón de interesado. Pero le decía a la congregación: ¿por qué es que se te hace fácil diezmar de $10? Se te hace fácil diezmar de $100. Son $10. Se te hace fácil diezmar de $1,000, que son $100. Y él le dijo: se te hace bien fácil diezmar de $10,000. Y a ustedes se le hacen fácil diezmar de $100,000. Pero ¿por qué es? Él le hacía la pregunta, que se le hace tan difícil diezmar de $1,000,000. Yo todavía no tengo el privilegio de hacer esa pregunta, amén. Pero lo tendré en el nombre de Jesús. Ahora escuche. Ahora escuche. Yo creo que todavía estamos en los maybe 10,000 por ahí, ¿no? 100,000 en el nombre de Jesús. Pero escuche, ¿por qué es? Él dijo, ¿por qué es? Y la pregunta se contesta fácilmente, bien fácil. Y es esto: a ti se te hace difícil diezmar de tu ingreso simplemente porque no entiendes la responsabilidad del primogénito. Porque cuando tú eres primogénito, dice la Biblia que Dios te bendice. ¿Qué? No. ¿Qué? Doble. En otras palabras, Él no te quiere quitar tu porción. Él no quiere quitarte tu porción. Él te da el doble y te dice: ahora maneja esto y ponme a mí primero. ¿Cuánto dicen amén? Qué tremendo. Todo el mundo diga amén. Ahora, no tengo tiempo para terminar esto, pero diga la doble porción. Dígalo otra vez. Una vez más. Oh God, help me. Escuche esto. La doble porción no es un sentimiento. Yo sentí la doble porción. Probablemente es que el aire acondicionado se prendió equivocadamente. La doble porción no es algo que se siente. ¿Cuánto dicen amén? Aunque uno sí puede sentir la presencia de Dios, pero la doble porción no es necesariamente algo que se siente. La doble porción, escuche bien por favor, es algo que viene sobre ti para afrontar diferentes niveles de crisis que se alleguen a tu vida. Escuche, y es la habilidad de Dios para tú poder vencer sobrenaturalmente, que no es común y corriente. No sé si me doy a entender. En otras palabras, cuando yo afrenté lo que yo afrenté en el 2012, cuando se levantó el infierno en contra de mi familia, yo no podía vencer con una porción. Hay personas, escuche, ¿por qué? Porque yo me estaba haciendo responsable de qué?
de la casa. ¿Ah? ¿Estaba yo siendo a cargo de qué? De la casa. Y como yo estaba haciéndome a cargo de la casa, de la esposa de Jehová, de la iglesia, entonces cuando yo afrenté a una serie de ataques demoníacos, ya yo tenía la doble porción que vino sobre mí, que los que tenían solo una porción me venían a decir darte por vencido. Pero yo no estaba actuando ni manejando ni tratando con una porción solamente. Yo tenía una doble porción y yo sabía que el infierno y el cielo se tenían que mover a mi favor, porque yo era el primogénito de Jehová Dios y estaba operando bajo una doble porción. Cuando en el año 2020 me vino esta enfermedad del COVID-19 y me vino severamente, y los médicos me decían no sabemos si va a sobrevivir, la persona con solo una porción a veces no tiene la fuerza interna, no tiene la fuerza sobrenatural para levantarse en su fe en contra de un reporte médico que se le está declarando en su cara. Muchas veces en momentos así se da uno por qué vencido. ¿Qué se va a hacer? Déjame preparar mis papeles. Déjame preparar mi testamento, porque no voy a salir de esto. Pero Dios me había dado una qué. ¿Una qué? ¿Por qué? Porque yo me hice responsable de qué? De la casa. O sea, esto no es solamente para pastores. Usted, para calificar para la doble porción, tiene que querer, tienes que amar la hermandad, tienes que sentir compasión por el uno al otro. Usted no solamente puede venir y debe venir a la iglesia solamente por sus propios intereses. Eso no sirve, eso no sirve. Sí, Dios quiere ministrarle a usted como individuo, pero Él le quiere dar responsabilidad por su ¿qué? Su casa, su familia. Su familia. Y tenemos que entender esto, hermanos, que la doble porción es para aquellos que no solamente sientan compasión por su hermano o su hermana con lo que ellos están pasando, pero también, escuche bien, que hagan algo. Que hagan algo por ellos. ¿A dónde vemos esto en las escrituras? Por favor, denme su atención. ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba predicando el sermón del monte? Amén. Sermon on the Mount. Amén. Ok. Escuche, mira qué tremendo es esto. ¿A dónde se ven los principios de la primogenitura? Así en esto, mira. Jesús, los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron a Jesús que ¿quieres que enviemos a todas las personas para que vayan a las aldeas y que busquen algo para comer? ¿Ah? ¿Quiere que los mandemos, Señor? Porque han estado aquí todo el día.
quieres que los enviemos a que otros suplen sus necesidades? ¿Y qué dijo Jesús? Jesús le dijo: no, dalen ustedes de comer. ¿Por qué? Porque los primogénitos se encargan de los asuntos de la casa. ¿Cuánto dicen amén? Y él le dice: no, ustedes dalen de comer. Cualquiera podemos enviarlos a otro lugar, pero ¿qué estás haciendo tú? Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. ¿Qué estás haciendo usted por la necesidad de la casa? Quiero que, un second, por favor, en mi último minuto, quiero que entienda esto. Por favor, iglesia, por favor. Dios quiere darte más de lo que tú te imaginas, pero al menos que tú tengas un corazón para la casa. Dios solamente te da una porción, una porción. Usted diga: pruébame eso en las escrituras. ¿Te recuerdas del hijo pródigo? ¿Qué le dijo el hijo pródigo a su papá? Dame mi qué, dame mi qué, dame mi porción, dame mi porción, dame mi herencia, dame lo que me corresponde. Y dice la Biblia que lo recibió. Y cuando él salió de la casa, salió contento y feliz como una lombriz. Él se fue cantando las glorias. Él se fue contentísimo porque él tenía su bolso lleno. Pero como no tenía la casa ni los intereses del Padre en su mente y en su corazón, lo perdió. Lo perdió. Lo perdió todo. Dios no quiere que tú pierdas nada, sino que Él quiere bendecirte aún más. Y lo lindo es que ni aún tiene que usar tu primera porción, sino que Dios quiere que tú te cargues de su casa, de su reino, de su gente, con la segunda porción, que viene siendo la doble. ¿Cuánto dicen amén? Ahora le voy a terminar con esta revelación. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí? Ok. Escuche. Cuando que yo dije que el Jordán significa humildad y ¿qué? Humillación. ¿Qué? Humildad y ¿qué? Humillación. Cuando, escuche, cuando Eliseo le dice a Elías: si me miras, si me ves, cuando yo sea levantado o llevado, recibirás la doble porción. Y estaba él atento. Usted diga: pero ¿qué requisito era ese? No, si me miras. Porque aún habían 50 más profetas presentes, y ellos también le iban a ver. Entonces, ¿qué significa si me ves? Él no estaba diciendo si me ves con los ojos naturales. Él estaba diciendo: si tú me ves con los ojos espirituales. En otras palabras, Eliseo, mantente en el espíritu, porque al cruzar allá hay 50 profetas que te están tratando
de que tú te quedes en la carne, y por eso es que se están burlando de ti. Y si tú te permites ir a la carne y empezar a bregar con ellos, enojado como estaba antes, en las últimas ciudades, él se enfureció. Le dijo, cállese. Eliseo le dijo, no, tú no vas a poder recibir la doble porción si tú permites que hayan otras personas que te saquen del espíritu y te hagan caminar en la carne. Esto es algo tremendo, hermanos. Escuche, usted diga sí, posiblemente. ¿Cómo es esto? Bueno, dice la Biblia que cuando él vio, y él, dice la Biblia, cuando llegaron al Jordán. Escuche, ¿qué significa Jordán? Humildad y humillación. Cuando llegaron, Eliseo le hizo esto. Escuche, Eliseo, dice la Biblia, que cuando llegaron al Jordán, antes de recibir la doble porción, dice que Elías tomó el manto de él, se lo puso en el brazo y pegó ¿a qué? Al agua. Y el agua se abrió, y ellos caminaron en seco. Diga en seco. Dígalo otra vez. Una vez más. En seco. En otras palabras, llegaste al lugar de humildad, pero yo te protejo de ser humillado. Escuche, la doble porción viene para que nosotros no suframos la humillación que el diablo quiere traernos. Pero escuche, vamos hacia adelante al Nuevo Testamento. Jesús, dice la Biblia, llegó ¿a dónde? Al Jordán. Pero la Biblia dice que él entró a las aguas del Jordán. Diga las aguas. En otras palabras, las aguas no se abrieron para Jesús. Esto es poderoso. No solamente el Jordán significaba que Jesús era humilde. Dice la Biblia que él no abrió su boca ¿para qué? Para defenderse. Era humilde de corazón. Pero dice la Biblia que él entró al Jordán. ¿Por qué hay dos diferencias? En una se abrió las aguas, en la segunda Jesús entró. Porque Jesús estaba profetizando que él estaba tomando nuestra humillación. No solamente llevarnos a un lugar de humildad, pero Jesús estaba tomando en sí nuestra humillación. Por eso es que él no caminó en seco, él se mojó en el Jordán. ¿Cuánto dicen amén? Todo el mundo póngase de pies. Wow. Qué lindo. Ponga su mano sobre su corazón y diga: Señor, en voz alta, por favor, suban el volumen. 1, 2, 3. Me paro delante de ti, reconociendo mi necesidad. Sin ti yo no soy nadie, ni nada puedo hacer. Yo te pido que tú me des el corazón, la actitud, el sacrificio del primogénito. Yo quiero la doble porción, pero no quiero la bendición
sin la responsabilidad. Dame el amor por tu casa. Dame el amor por tu familia. Ayúdame a sentir compasión por la familia tuya. En el nombre de Jesús, yo quiero la doble porción. La necesito para afrontar tiempos difíciles, crisis, ataques. En el nombre de Jesús, te pido ahora mismo que obres dentro de mí en una manera milagrosa. Te doy gracias que somos la congregación de los primogénitos y que nuestro nombre está en el registro en el cielo y que legalmente me corresponde la herencia en el nombre de Jesús. Todo el mundo diga amén y amén. Un aplauso a Cristo, amén. Aleluya, hermanos, les amamos.